Muy bien, no sé si ya pueden ver la presentación. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bien, permítanme. Muy bien. Ahora sí, estamos dentro de los instrumentos y técnicas de evaluación psicológica. ¿Puedes leer los dos, por favor, Valeria? Entrevistas clínicas. Son conversaciones estructuradas entre el psicólogo y el individuo, diseñadas para recopilar información sobre la historia personal, los síntomas actuales y las experiencias pasadas. Test psicométricos. Estos incluyen pruebas de inteligencia, personalidad y habilidades específicas. Ejemplos comunes incluyen el WIS para medir la inteligencia en niños, el MMPI para evaluar la personalidad y el test de Rorschach, que analiza las respuestas a manchas de tinta para revelar aspectos de la personalidad y el funcionamiento mental. Muy bien. Así es, correcto. Dentro de todo esto, ¿qué es lo importante? Como dice ahí, están entrevistas clínicas, test psicométricos y vamos a revisar por qué son importantes. Las entrevistas clínicas creo que ya lo vieron en sus tareas, ¿verdad? ¿Qué fue lo importante? Pues, que se juntan porque es una entrevista clínica y un test psicométrico. ¿Para qué son importantes de acuerdo a las actividades que hicieron las semanas pasadas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se percató? Desde la actividad que hubo en equipo hasta la actividad individual que tuvieron que subir acerca de la autoestima. Yareli, te escucho. Bueno, para mí es importante porque evalúa mucho, te evalúa mucho personalmente. Por ejemplo, en mi tarea, yo di con un test de, para saber si necesitas ir a un psicólogo. Realmente yo no me había hecho esta pregunta, no me considero una persona que lo necesite. Entonces es muy interesante darse cuenta de varios aspectos al final de la entrevista, por ejemplo, que no duermo bien o cosas por el estilo. También es cuestión de salud. Muy bien. Valeria, por favor. Bueno, principalmente pienso que son necesarios. Muchos de nosotros no sabíamos que teníamos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, nunca había pensado en hacerlo. Yo me quejaba mucho de, ay, es que no tuve orientación de a ver qué era, para qué era buena. O así, yo pedía apoyo de mis profesores de la preparatoria, bueno, iba yo en un CETIS, en una técnica, y le preguntaba a mis papás, pero o sea, como que nada me convencían. Y bueno, en ese tiempo quizá no estaba el auge de la aplicación de los tests y las evaluaciones, pero esto me hubiera servido demasiado, muchísimo me hubiera servido para saber en qué soy buena. Por ejemplo, yo pensaba que yo era una buena líder y en los test, o sea, sí estoy en el promedio, pero no soy así como que, ay, super líder, ¿no? O sea, y yo, o sea, pensaba eso, entonces es bueno aplicárselos, pues para saber en realidad en qué somos buenos, ¿no? Por ejemplo, yo salí que sí soy, ordenada, más, sin embargo, distraída, y eso sí, ya lo sabía, pero sirve para eso, para darnos cuenta en realidad cómo somos, porque a veces ni nos conocemos nosotros mismos. Muy bien, correcto. Mariana. Yo realicé el mío con las preguntas del qué, cómo y dónde. Del quién soy, dónde estoy y qué quiero lograr. Lo analicé igual antes de empezar a estudiar y ahorita usted sabe perfectamente que cuando íbamos a empezar a estudiar pues estaba muy indecisa porque mmm, siempre me han gustado los números, siempre me ha gustado eso, entonces me inclinaba yo más por administración de empresas,
y a lo mejor no estaba muy convencida de estudiar pedagogía, pero pues ahorita, por ejemplo, con el lapso que ya llevamos, este, la verdad nunca me imaginé que tuviera yo como que algo, como que el lado de la imaginación y todo eso, sí, bien, oculto. Yo decía yo, ay, no, qué paciencia, qué esmero, qué todo de las personas que hacen esto y hacen lo otro. Más sin en cambio me doy cuenta que pues yo también lo puedo hacer y que pues hasta el momento que llevamos, este, ha sido un gran logro para mí, porque yo creo que eso es algo de las cosas que uno no tiene en cuenta que puede lograr o que puede hacer. Y eso es parte de conocerte y de orgullo para ti mismo, porque también uno necesita sentirse orgulloso de sí mismo, no esperar a que nadie se sienta orgulloso, sino que tú sientas ese éxito en lo que estás logrando y es algo muy satisfactorio y de que soy capaz de lograr muchas cosas y de salir de mi zona de confort. Por ejemplo, abrir paso a lo que es investigaciones, teorías, todo eso. Porque pues, del lado de los números es más práctica y todo. Entonces, yo estoy muy contenta con mi logro. Muy bien, así es, correcto todo lo que cada uno de ustedes respondió. A veces el aplicar los test, como dice, psicométricos, que nos dan una evaluación, por así decirlo, puntuativa, porque te da unos puntos, te da saber algo, te da una experiencia, te da un conocimiento tuyo o de la persona a la que se la estás aplicando, pues sirve para observar todo lo que muestra esta persona, pero que no sabe que tiene esas habilidades. Yo se los decía, a veces reconocemos dentro de nuestro FODA que hemos estado haciendo, que ustedes han estado viendo, reconocemos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y demás, pero hay cosas que nos falta por conocer. Y si nosotros no nos seguimos aplicando esta parte del FODA, no nos seguimos aplicando esta parte de las actividades que tenemos que hacer, cómo vamos, cómo nos sentimos y demás, pues no nos seguimos conociendo. Y era lo que yo les decía. A veces como seres humanos somos cambiantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta palabra de cambiantes? Ah, pues de que a veces decimos, ay, pues es que yo no era bueno en esto, yo no era bueno en esto, pero ahora me estoy dando cuenta que ya lo sé hacer, que sí soy bueno, que sí soy buena, como decía Valeria, ¿no? El poder organizar algo, el poder hacer algo, el poder ser líder en su momento, el poder llevar a prueba algo, pues está esta parte que en algún momento tal vez nos daba miedo cuando éramos jóvenes. Y no nos dimos cuenta que cuando crecimos y fuimos adultos, pues sí podíamos hacerlo. ¿Pero por qué? Porque fue esta parte de la prueba y el error. Posteriormente están los cuestionarios y escalas y observaciones conductuales. Dentro de esto, los cuestionarios y escalas es lo mismo, es como un test, un checklist donde está si lo hace, no lo hace, o entrevistar a las personas. Por ejemplo, cuando ustedes quieren saber algo o les dicen, es que está psicoanalizando a la persona, un psicólogo empieza a ver conducta, y ahí está la observación conductual, y empieza a hacerles preguntas. Por ejemplo, si le dijeron, no, es que ella tiene depresión. Ah, muy bien, pues empieza a observarla, cuáles son sus conductas, cuál es su estado de ánimo, cómo se está comportando cuando está en un grupo social, de qué manera platica y empieza también a hacerle la plática al psicólogo sin que se dé cuenta que la está psicoanalizando. Y entonces ahí empieza a preguntarle tal vez cómo te sientes el día de hoy, qué es lo que te gustó del día de hoy, cuántas horas a la semana duermes. Y a veces sientes que es una plática normal, porque lo conociste, porque salió el tema, porque esto, pero al fin de cuentas el psicólogo, ¿qué está haciendo? Sacando un resultado de lo que le comentaron acerca de la persona. Y entonces eso es una observación conductual y un cuestionario y escala. ¿Por qué? Porque el cuestionario le va a comprobar o le va a hacer saber si en verdad está en depresión o apenas está iniciando esta parte de la depresión. Pruebas proyectivas y registro de autorreportes. Por favor, ¿lo puedes leer, Mariana? No me aparece. ¿No Ay, les ya, aparece? entrevistas clínicas. No. ¿No les aparece No, las otras diapositivas? Ah, es déjenme el que me se aparece. lo comparto.
¿Ya les apareció? Ya. Adelante. Pruebas proyectivas. Estas pruebas requieren que el individuo responda a estímulos ambiguos como imágenes o frases incompletas, lo que se supone revela aspectos subconscientes de su personalidad o conflictos internos. Ejemplos incluyen el test de apercepción temática, TAT, y el test de Rorschach. El registro de autorreporte. El individuo mantiene un registro de su propio comportamiento, pensamiento y emociones durante un periodo de tiempo determinado. Esto puede proporcionar información útil sobre patrones de comportamiento y cambios del estado emocional. Cálmate, mami. ¿Ya pasó? Muy bien, gracias, Mariana. Dentro de estas pruebas proyectivas y registro de autorreporte, las pruebas proyectivas, ¿para qué son? ¿Para a dónde va a llegar esta persona? ¿Cómo a dónde va a llegar? Hay personas, o mejor dicho, hay escuelas que les hacen pruebas proyectivas. ¿Cómo? Desde que están a primero hasta tercero de primaria, proyectan o visualizan al alumno a qué va a ser a futuro. ¿Qué quiere decir? Valeria tal vez es muy buena para matemáticas, le hicieron un test, le han hecho pruebas y se dieron cuenta que ella es buena para la carrera, una carrera de ingenierías, la que sea, pero que sea una ingeniería. Entonces, ¿qué hacen? Al aplicarle todas estas pruebas proyectivas, empiezan a centrarla hacia lo que es el área de las ingenierías. Y su registro de autorreporte es ver si en verdad, acabando tercero de primaria, ella continúa con el mismo potencial para cuarto, quinto y sexto dentro del área de las matemáticas. Y cuando las personas que le hicieron esta prueba proyectiva le digan, ¿y cómo te sientes dentro de esta área? Y ella diga, muy bien o a gusto, pues se darán cuenta que tal vez sí su perfil sean las ingenierías. Y entonces la perfilan para que ella estudie una ingeniería. Lamentablemente esto ya no lo deja hacer porque tal vez Valeria nunca había pensado ser ingeniera, tal vez Valeria pensó ser médico, pero como ya le están proyectando, le están haciendo que en su cabecita empiece a pensar que va a ser ingeniera al concluir lo que es nivel medio superior, ¿vale? Y en su registro de autorreporte le van poniendo todos esos cambios conductuales que ya tal vez tuvo en el traspaso de primaria baja, primaria alta, de primaria alta a secundaria, de secundaria a prepa, pero siempre con la misma idea de ser ingeniera. Y el último, técnicas de neuroimagen. Estas creo que ya se los había explicado, ¿verdad? En la parte de cómo nos vemos o cómo las personas quieren que nos veamos. ¿Por qué se los volví a explicar todo esto? Porque vi que algunos tuvieron algunas dudas dentro de cómo aplicar un test, ¿vale? Es importante que veamos toda esta parte de los test. ¿Por qué? Porque son fáciles. Los test creo que ahí te dicen, ¿no? Llena esta parte, coloca en esto. Después de llenarlo, haz un análisis. Después de esto, ponlo en una cuadrícula. ¿Por qué debemos de saber cómo aplicar los test? Porque en algún momento lo hacemos. No sé si se han dado cuenta los que tienen hijos que al inicio del ciclo escolar luego les hacen algunas entrevistas los maestros, que les dice que son entrevistas socioemocionales, entrevistas socioeconómicas y entrevistas actitudinales. Todo esto con el fin de que, de saber a lo que también nosotros nos vamos a enfrentar, no solo con el alumno, sino también con el padre de familia. ¿Sí sabían eso? Ustedes pueden ver también cómo está el padre de familia al poder llenar esos test. Evaluación del desarrollo personal, académico y vocacional. Creo que esto ya también lo habíamos visto. Y nos quedamos en sí en esta parte, ¿vale? Orientación educativa en la educación primaria, secundaria y superior. La primera, Oli, por favor. Orientación educativa en la educación primaria, secundaria y superior. Educación primaria, autoconocimiento. Ayuda a los estudiantes a comprender sus habilidades, intereses y valores desde una edad temprana. Desarrollo social y emocional. Facilita el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que les permiten relacionarse de manera saludable con sus compañeros y resolver conflictos de manera constructiva. Orientación familiar.
colabora estrechamente con las familias para apoyar el crecimiento integral de los niños y abordar cualquier problema o inquietud que pueda surgir. Así es. Entonces, en la educación primaria, ¿qué es lo primero que se trata de hacer? Que el niño conozca todas sus habilidades, destrezas, oportunidades y áreas de oportunidad. El autoconocimiento. Eso es lo que un maestro trata o a veces debe de lograr con su alumno de primero a cuarto grado, de que él sepa para qué es bueno y qué se le dificulta. Y a su vez trabajar en esas áreas de oportunidad. Desarrollo social y emocional, ¿por qué? No sé si se han dado cuenta que hay niños que luego no conviven con nadie, que solamente están sentados y nada más quieren estar ellos solos. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ellos están en el pleno, por así decirlo, forma de socializar. Ellos están aprendiendo a socializar. Y si los dejamos sentados a nivel primaria, ¿qué va a pasar en la secundaria? No van a socializar y muchas veces sufren de lo que es el famoso bullying. No sé si han escuchado sobre él. Entonces, al saber todo esto del bullying, pues nos damos cuenta que que tenemos que apoyar a los alumnos a que realicen sus actividades bien, ¿vale? Y orientación familiar. Obviamente, dentro de las familias hay muchas cosas que pues se han ido como desintegrando hoy en día. ¿Cuál es como dice aquí, el apoyo al crecimiento integral? ¿Por qué el apoyo al crecimiento integral? Porque muchas veces, como ya trabaja mamá y papá, no se le da el tiempo necesario para que el alumno o el hijo o la hija puedan seguir desarrollándose en su vida académica, en su vida social y en su vida personal. Porque cuando llega mamá y papá que les dice estoy cansado, estoy cansada y ya no puedo. Mejor vemos una película y se queda dormido o dormida. ¿Y piensan que eso le ayuda al niño? No, ¿verdad? Y entonces, al tener toda esta parte, obviamente que el desarrollo integral o el crecimiento integral, como lo dice aquí, va disminuyendo. ¿Y qué va aprendiendo el niño? Tal vez sí, a ser una persona ejecutiva como mamá y papá, que trabaja, que saca dinero, pero que llega y no tiene tiempo posteriormente para otras actividades en la casa. Y entonces es lo mismo que hace en la escuela. A veces, ¿cómo lo refleja? Ah, pues llega el niño, se sienta con la mamá, se sienta con el papá, pero después ya no va a tener tiempo para contarles cómo estuvo su día. Es por eso que cuando están a nivel secundaria, muchos de ellos se cierran y no quieren contar lo que realizaron dentro de ese estatus. Vamos con la educación secundaria, por favor, Yareli. Ayuda a los estudiantes a explorar diferentes carreras y campos de estudio, brindándoles información sobre opciones educativas y profesionales. Apoyo académico. Proporcionar asesoramiento y recursos para mejorar el rendimiento académico, desarrollar habilidades de estudio efectivas y abordar cualquier dificultad de aprendizaje, desarrollo personal. Guiar a los docentes en el desarrollo de su identidad personal, valores éticos y toma de decisiones responsables. Preparación para la educación superior o el mundo laboral. Brindarle información sobre programas educativos, becas, oportunidades de empleo y habilidades necesarias para la vida después de la escuela secundaria. Muy bien, gracias, Yareli. ¿Qué es lo que pasa aquí en educación secundaria? ¿Por qué creen que se menciona ya el mundo laboral? No sé si se acuerdan que hace tiempo, antes del sexenio de Enrique Peña Nieto y de Calderón, no importaba si tenías nivel secundaria para entrar a trabajar en cualquier lugar, en cualquier empresa, como de limpieza y demás. Actualmente ya se necesita lo que es la prepa o el nivel medio superior. Pero en ese tiempo, pues como no se tenía ese requisito, pues sabían que si acababas la secundaria tenías un puesto o un lugar asegurado a veces en las empresas para poder trabajar. Y pues de esta manera que decían, ah, pues tiene ese nivel secundaria, pues hay que decirles que si ya no va a estudiar, tiene que escoger un oficio o tiene que ver de qué manera entra a trabajar a una empresa o a algún lugar donde lo acepten o la acepten. Lamentablemente, dentro de todo esto, pues a veces sí había escuelas que los preparaban por oficios. No sé si se acuerdan que existían los talleres desde primero hasta tercero. Y muchos alumnos ya no querían estudiar porque habían aprendido bien el oficio. Y decían, pues mejor soy carpintero, soy herrero, soy músico.
porque luego hasta dentro de esa área se dedicaban, pero ya no seguían formándose o ya no seguían estudiando. Dentro de la educación secundaria, ese, por ejemplo, era uno de los, este, pues áreas de oportunidad a trabajar, porque como se les decía, solamente eran talleres. ¿Para qué? Para que en algún momento ellos pudieran seguir adelante. Como lo dijo en algún momento un maestro, decía, lo importante de estos talleres no es tanto que tengas con qué mantenerte, a veces es con que puedas seguir adelante, pero seguir con una carrera profesional. ¿Por qué? Porque él daba, por ejemplo, el taller de carpintería. Y decía, tú construyes un mueble y tal vez puedas pagar tu colegiatura de la prepa, pero lo importante es que sigas preparándote, porque en algún momento van a existir muchas carpinterías y creo que lo hemos visto, ¿verdad? Hoy en día vemos que si se pone una carpintería, como a 3 locales ya está otra, como a 4 locales ya está otra, como a 6 locales ya está otra, y entonces la competencia es cada vez más ardua. Si imagínense, si en oficios ya es complicado, en carreras también, pero lamentablemente en oficios, ¿qué podemos ver? Muchas veces los oficios no son muy bien remunerados como se esperaba en algún tiempo. Y entonces ahí está esta parte de la orientación vocacional que ayudaba al estudiante a saber que tenía que estudiar lo que era el nivel medio superior y el nivel superior para seguir mejorando dentro de su vida profesional y su vida social. Educación superior. Por favor, Isama. La educación superior. Orientación académica. Asistir a los estudiantes en la elección de programas de estudios, planificación de cursos y seguimientos de su progreso académico. Desarrollo profesional. Ofrecer orientación sobre pasantías, oportunidades de empleo, desarrollos de habilidades laborales y preparación para la transición al mundo laboral. Apoyo psicosocial. Proporciona servicio de asesoramiento y apoyo emocional para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales que pueden surgir durante su experiencia universitaria. Desarrollo de habilidades para la vida. Promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, que son esenciales para el éxito en la vida personal y profesional. Listo. Muy bien. Gracias, Isama. Dentro de educación superior es más fuerte la orientación vocacional, porque ahí se aplican todo lo que hemos estado viendo, los test para saber cuáles son. Muchas veces los alumnos, haciendo una pauta, los alumnos no saben qué estudiar. Y entonces, ¿qué pasa? Como maestro encargado del área de orientación académica o orientación vocacional, ¿qué te dicen? Maestro, por favor, apoya a los alumnos para que sepan qué estudiar y perfílelos. Hace tiempo les decía existían los propedéuticos. Hoy en día los están retomando algunas escuelas de medio superior. ¿Para qué? Para ver si en verdad sirves para las ingenierías, sirves para la medicina, sirves para la educación, sirves para el derecho, sirves para qué, para cada una de las áreas. Pero en un tiempo se quitaron toda esta parte de los propedéuticos. Al no tener propedéutico, pues tú estudiabas de todas las áreas y al tener todas las áreas, pues ya al final decidías, pero aún así era muy complicado decidir qué carrera querías. Y más porque hay alumnos que luego se sienten abrumados por elegir una carrera, por la parte que le dicen que vas a depender económicamente durante toda tu vida sobre esa carrera. Y entonces se abruman y se estresan y no saben qué elegir. Es por eso que existen los maestros de educación, orientación vocacional. ¿Qué les dicen? Primero les aplican test para saber cómo está su autoestima, para ver cómo se sienten, para ver cómo están, y posteriormente se da esa pauta de empezar a aplicar para ver qué carreras te convienen o qué áreas educativas te convienen, ya sea artes o visuales, ya sea ingeniería, ya sea sociales, ya sea de la salud y así cada una de las áreas. Y ya de ahí tú escoges cuál puedes estudiar. ¿Hay algo malo? Sí, a veces la materia de orientación vocacional te la daban hasta quinto semestre, antes de salir ya de la prepa. Y entonces recuerden que el alumno dudaba. Muchos maestros comentaban que se tendría que dar como en cuarto o tercer semestre para darle la apertura a que el alumno siguiera eligiendo cuál de las carreras, pero ya estuviera más centrado. Porque recordemos que en sexto semestre, ¿qué pasa? En sexto semestre, desde que entras, ya están las convocatorias de las universidades.
Y entonces, si de por sí tenías dudas, el maestro trató de orientarte, pero aún así no sabes muy bien qué hacer, te estresas, ¿no? O te abrumas porque dices, ya está la convocatoria, si no lo hago ahorita se va a cerrar. Y sí, porque antes había convocatorias que duraban una semana. Y si en una semana no te inscribías, se acabó tu oportunidad porque te tenías que esperar 6 meses o un año para volverte a inscribir a la licenciatura, ¿no? Y era lo que te abrumaba porque decías, si pierdo esta oportunidad, pues obviamente me tengo que esperar otra vez otro año. O había convocatorias que nada más salían 2 días. 2 días y era para inscribirte a veces en la madrugada porque estaba sobresaturada la plataforma de la universidad. Hoy en día, si se dan cuenta, hay muchas universidades y ya las universidades ya ofertan un poquito más de tiempo sus convocatorias, pero anteriormente era un poco más complicado. Entonces, la orientación vocacional en medio superior sirve para eso, para ver la forma en cómo el alumno va a ir despejando sus dudas sobre lo que quiere estudiar. Vamos a ver lo siguiente, por favor, Oli. Orientación educativa en contextos de diversidad e inclusión. La orientación educativa en contextos de diversidad e inclusión es fundamental para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse académicamente y personalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Dentro de la orientación educativa, ¿va a consistir también la diversidad e inclusión? Sí. ¿Por qué? Como se los comentaba en algún momento, hay maestros que no están preparados. Imagínense que ustedes van a aplicar un test, pero tienen un alumno que es sordo mudo o sordo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se lo van a aplicar si no saben? ¿Piensan que están siendo incluyentes? ¿O que se está dando lo que es ser inclusivos dentro del salón de clases? No, ¿verdad? Entonces, al no saber cómo aplicarlo, estás discriminando